Hola, hola, ¿qué tal? Hoy les tengo esta sorpresa. Vamos a comenzar con estos espacios de domingo para sanar, tratando de hacerlo lo más temprano posible, pero hoy nos cogió la noche. Hoy nos vamos a trasnochar un poquito, pero bueno, aquí estamos. Domingos para Sanar es un espacio en el que vamos a compartir la intervención espiritual de este tratamiento del camino para sanar, en el que incluimos la parte física, la emocional, la intelectual, pero también este pilar que, si bien no es un requisito como los otros, es algo muy opcional, pero fundamental. Esto va dirigido especialmente para personas que ya llevan un camino espiritual. Muchas veces para personas que están comenzando se les puede hacer más difícil entender, y el objetivo de este espacio también es aprender para quienes ya llevan un camino en Dios, aprender a dar argumentos y razones de nuestra fe a personas que quizás apenas están comenzando, porque una constante, bueno, y el tema que hablaremos hoy lo he llamado Sana en un instante, y es porque no sé si todos los que estamos por aquí, qué rico saludarlos. Hoy veo a Miriam, a Diana, gracias por su fidelidad y su paciencia, así sea tardecito. Cuando estamos en una enfermedad, en una situación familiar apremiante, de verdad que quisiéramos una solución instantánea. Y bueno, parte de que hoy llegué un poco tarde es porque precisamente estaba con un médico que tiene esa capacidad de sanar en un instante. Eso a veces suena como que, ay, Manuela, ¿para qué pones esos nombres si yo sigo con mi enfermedad, si ya he hecho todos los tratamientos, si ya he hecho incluso todo lo de Santa Hildegarda y sigo enferma? ¿Cómo así que sana en un instante? Pues bueno, la primera noticia es que eso es posible, y vamos a conocer qué es lo que pasa cuando no. Este médico tiene esa capacidad de que solo con la persona, solo con ver a la persona, sabe qué tiene, y hay veces solo con una palabra llega hasta el fondo del corazón y encuentra la problemática de esta persona, y con una palabra lo sana. A otros sí requieren un remedio, otros que no, que por más que el médico haga no se sanan. Pero con esto les quiero decir que es posible. Y ustedes me dirán, ay no, yo quiero ir donde ese médico, de verdad lo necesito. Pues miren, se lo presento, aquí está. Por eso hoy quise ponerlo ahí. Ese médico se llama Jesús de Nazaret, que sigue vivo, que en su primera venida aquí en la tierra se pasó haciendo el bien y curando a los enfermos oprimidos por el demonio. Y el Evangelio nos habla, bueno, vamos a comenzar primero con una oración para que sea el Espíritu Santo que nos ilumine todo lo que vamos a decir y todo lo que ustedes van a escuchar. Ven, Espíritu Santo, Señor Jesús, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en los corazones de todos los pueblos, para que seamos preservados de las guerras, de las calamidades y de las pestes. Que Nuestra Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Bueno, y a propósito hago aquí una propaganda a raíz de esta oración, y es que todo lo que estamos haciendo en la Escuela de la Familia lo estamos enfocando a un proyecto,
al hospital de Nuestra Señora de todos los pueblos, porque nos soñamos y estamos trabajando y lo vemos cada vez más cerquita, un lugar, un centro de atención al que puedan llegar personas incluso de todo el país, con la ayuda de Dios, cercana a un aeropuerto, para poder darles esta atención que muchas veces es urgente, muchas veces no da espera. Un suicidio, una depresión no dan espera. Entonces los invitamos a colaborar con esta obra. Mañana comenzamos un curso de sanar con la alimentación. Muy bienvenidos todos, sabiendo que todo este aprendizaje, todo el trabajo que hacemos es para darle la gloria al Señor, para el bien de las almas y nuestra propia santificación. Este primer curso que vamos a hacer está enfocado a personas que tienen unas bases, una relación con Dios, un encuentro con el Señor, y estamos trabajando en una versión para personas que apenas van a tener su encuentro con el Señor, porque esto de la sanación es un camino que el Señor, como dice Santa Hildegarda, tiene caminos para todos los hombres en los que Él se acerca a nosotros y nosotros a Él. Esto de la enfermedad y de la sanación es un medio por el cual el Señor, del que el Señor se vale para tocar los corazones de las personas para su conversión, para nuestra conversión. Y yo personalmente he tenido un encuentro personal con ese Jesús médico, con ese Jesús que llegó a mi vida en una situación muy difícil de enfermedad afectiva, pero que luego también comprendí cómo mi cuerpo se estaba enfermando debido a toda esa carga emocional que llevaba represada de toda mi vida, que luego también comprendí que además cargaba con muchas situaciones intergeneracionales. Entonces, de lo que he vivido, eso es lo que les anuncio a ustedes, de ese médico hermoso que está aquí atrás, que vino por los pecadores, y no por los justos. Bueno, eso también vamos a hablar. Pero bueno, les estaba contando que pues los evangelios nos relatan muchas formas de sanación que tuvo Jesús. Su primer milagro no fue precisamente una sanación a una persona, pero fue como intervino portentosamente en una fiesta, en un matrimonio, en una situación que quizás pudo haber sido de mucha vergüenza para los novios o para la familia en caso de que Jesús no hubiera intervenido. Y ahí vemos también el papel de Nuestra Señora, de nuestra Madre intercesora, que está atenta como esa enfermera, atenta a las necesidades nuestras. Entonces, cuando nos dicen esta palabra sanación, es como así que sanación. A mí me pasó, la primera vez que yo la escuché fue hace como 12 años. Yo llevo en este camino de conversión 15 años. Y me dijeron, bueno, con tu situación tú necesitas hacer sanación interior. Y yo, ¿qué sanación interior? ¿Y eso qué es? Si yo estoy bien, yo creía que estaba bien. Supuestamente tenía esas enfermedades de la juventud normal, gastritis, migraña, no dormir bien, y bueno, y cree uno que eso es normal. Y ahí fue cuando comenzó todo este camino de interior. Pero bueno, les cuento eso porque ahora muchas veces está hay mucha desinformación, o hay mucha información errónea también
con respecto a esto de la sanación, muchas veces ahora se está hablando mucho de sanar, pero con medios, como yo les digo, orientales. Yo tengo como formación, soy ingeniera de diseño de proyectos. Trabajé mis primeros años en investigación y he comprendido la importancia de uno conocer la fuente, el origen de las teorías, y muchas de estas formas de sanación que ahora se conocen pues tienen un origen que va en contra de nuestra fe, y eso lo vamos a ver hoy, de eso es que vamos a hablar hoy. Pero en un primer momento ustedes quizás pueden estar pensando en ese familiar, en ese esposo, en ese hijo que necesita, que uno dice, ay, qué bueno que él supiera esto, hiciera esto, pero uno va y le dice, mira, qué bueno que vos hagas sanación interior o sanación integral, que ahora le estamos dando este enfoque, y dicen, ¿qué? ¿Y eso qué es? Entonces, o muchas veces se puede decir, ay no, eso no es como de Dios, eso es protestante. Bueno, se tienen miles de conceptos, y eso es lo que vamos a aclarar hoy, qué es la sanación. Pero para ilustrar eso, vamos a la fuente, a nuestra fuente. Incluso les compartía por el grupo de WhatsApp este documento de Jesús, portador del agua viva, que es un documento que tiene nuestra Iglesia Católica, en el que se hizo un estudio, un análisis interreligioso, y se sugiere tener atención, tener cuidado con ciertas prácticas de sanación, como métodos de nutrición, terapia con cristales, métodos de 12 pasos. Bueno, es muy detallado, se los puedo dejar el link por aquí para que lo tengan muy presente, porque yo sé, yo he estado muy enferma también, y aquí estoy un poquito más sana, gracias a Dios. Pues físicamente el Señor me ha ido, ¿verdad? He visto el paso de Dios que lo sigue haciendo en mí. Yo sé lo desesperante que es, lo duro que es. En la vida somos probados de muchas maneras, por situaciones difíciles económicas, familiares, pero cuando nos tocan la salud, pues personalmente yo puedo decir que es la prueba más dura. Pero muchas veces en ese desespero caemos en buscar fuentes que están sucias. La misma madre, mi madre Alicia, que en el cielo esté intercediendo por nosotros, el Señor le enseñó todo esto de la sanación, y ella fue la que algún día me dijo, bueno, tú necesitas esto. Pero también un día me dijo, pero ten cuidado de las fuentes donde bebes, ¿cierto? ¿De qué fuente quieres beber tú? Imagínate tú bebiendo de una fuente que es muy dulce al paladar, pero que es amarga, o que es un veneno que te puede hacer mucho daño. Entonces, con esto de la sanación siempre pensemos eso, ¿cuál es la fuente? Ahora hay modelos de crianza, ahora hay teorías de nutrición, ejercicios incluso físicos que tienen una fuente contaminada. Y en eso hay que tener cuidado, pero también mucha caridad con quien quizás no tiene la gracia de ver esto, porque esto también nos puede llevar como a rechazar personas como que vea la cantaleta, ¿cierto? Vea usted que hace eso está mal, no sé qué. Bueno, parte de la formación que les vamos a compartir aquí es que ante todo la caridad, ¿cierto? Ante todo la caridad con quien lo practica, porque no tiene la gracia, no sabe lo que hace. Entonces desde una manera, desde el respeto, pero
pero también anunciando pues la buena nueva del Señor, vamos a aprender cómo hacerlo. Entonces, como les decía, vamos a ir a la fuente de sanación y es el Evangelio, ¿cierto? Son los Evangelios, la historia de Jesús, cómo Él, el Señor lo envió, pues Él, que su nombre significa salvación de Dios, pues vino a salvarnos, dando su vida por nosotros, pero también tocando muchos corazones con la sanación, y lo hizo de diferentes maneras. Habían personas que se lo pedían y le rogaban y le arrebataban esa bendición. Había personas que ni siquiera se lo pedían, como la viuda que quedó también, pues que se le murió su hijo y él le resucitó el hijo sin que nadie le dijera, ¿cierto? Otros se le acercan y le dicen: Jesús, aquí esta persona porque está enferma, porque sus padres pecaron. Y Jesús le dice: no, nada de eso, es solo para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces hay diferentes sanaciones de todo tipo. Hay a quien el mudo, al que el Señor le hizo, perdón, al sordo, pues era mudo porque era sordo, y el Señor le preparó una tierrita y con ese remedio lo sanó. Y bueno, también el ejemplo del arcángel San Rafael, que también nos encomendamos en este momento, que es la sanación de Dios, significa Rafael. Todo esto para contarles que es posible. Estas personas sanaron en un instante pasaron de estar enfermos y Jesús pasó por sus vidas y los sanó. Y lo importante con eso es que eso no se quedó en la historia, que Jesús sigue vivo y sigue sanando. Nosotros en la escuela de la familia nos basamos y tenemos esta misión de dar a conocer y anunciar la verdadera fuente de sanación en Jesús, porque también quizás esto también se ha desviado en hermanos esperados protestantes que lo hacen en nombre de Jesús, pero quizás se han ido por corrientes que no son. Y basándonos en lo de la iglesia, también nos apoyamos mucho en los mensajes de Jesús agonizante, de la devoción de la preciosísima sangre, y él como dice que ahora también buscamos a Dios solo por los milagros, ahora y desde siempre, ¿cierto? ¿Cuántos leprosos él sanó? 10 leprosos sanó y solo uno se devolvió a dar gracias. Lo que sucede con esto de la sanación es que también lo buscamos por interés, y hasta él se deja arrebatar los milagros por interés, esperando que eso toque nuestro corazón. Él también, se le acercan los discípulos: Jesús, están haciendo milagros en tu nombre. Y él le dice: no se lo impidan, quien no está en contra nuestra está a favor. Él de verdad es demasiado generoso con esto de la sanación, pero muchas veces nos desviamos, y esto es lo que nuestro Señor Jesús ahora nos está diciendo en esta aparición, que es la más reciente suya, diciendo que lo importante con esta situación de salud es volver a Él, ¿cierto? Es en el silencio. Por ejemplo, Él invita al silencio, a la oración, porque la clave de la sanación es mejorar esa relación con Jesús, más que la formulita mágica de que me sane en un instante, o la pastillita que yo me quiero tomar ya y que me alivie ya. Pues Él que es nuestro Padre, que es el Creador, sabe bien a qué se debe nuestra enfermedad, y muchas veces no se da la sanación porque hay que entrar a hacer unos ajustes en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, ¿cierto? Muchos de los milagros, la mayoría de los milagros que sucedieron, que Jesús hizo, era por la fe de la persona. Entonces muchas veces Él sí quiere sanar, pero hubo lugares, incluso
en su propia tierra, su propia familia, no pudo hacer milagros, dice la palabra, por la falta de fe. Entonces también parte de esta sanación en un instante no es porque Él no quiera o no pueda, sino que muchas veces falta resolver muchas cosas en nuestro interior, y ese es el camino que nosotros los invitamos a seguir, es entrar a ver, bueno, qué nos falta disponer de nuestra parte para que esto se dé. Yo les digo que la fe es como un lenguaje que hay que aprender a hablar, y que se aprende también en la medida que aumentemos nuestra oración. Y bueno, en estos espacios del domingo que vamos a tratar esta intervención espiritual, vamos a empezar a ver a la luz de los mandamientos también, porque un principio en nuestra iglesia, en nuestra fe católica, es que todo efecto tiene una causa. Toda enfermedad, toda situación difícil por la que nosotros estemos atravesando tiene una causa. Ya Jesús le da un enfoque, como les decía, como sale en los evangelios, que hay personas que simplemente, Él le decía a personas, bueno, tus pecados te son perdonados, y ahí los sanaba perdonando los pecados. A otro simplemente le decía, levántate, toma tu camilla y vete. Pues tenía diferentes formas, como les decía. A otros simplemente les digo, no, todo esto es para manifestar la gloria de Dios, no es por nada más. Pero en general, porque nosotros nos apoyamos en toda esta enseñanza de la iglesia, no interpretamos la palabra como nosotros nos parece, sino nos acogemos a nuestra madre iglesia, que es madre y maestra, que tiene más de 2000 años de magisterio, de tradición, que en su sabiduría pues ha encontrado pues como esa sana interpretación a la palabra, pero sí tiene esta fórmula de, incluso Santo Tomás, doctor de la iglesia, la tiene en la Suma Teológica, como todo lo de Dios es desde la lógica, y es esto de que todo efecto tiene su causa. Entonces esto se los cuento para que entendamos, por ejemplo, que muchas de las enfermedades, tienen una causa en la falta a los mandamientos del Señor. Y como en el tiempo de Jesús, cuando vino aquí a la tierra, su primera venida, y esperamos su segunda venida, en la primera venida Él pues precisamente fue encontrando esas causas de nuestras enfermedades. Y se me fue la chispita por donde les quería llevar esto. Bueno, les estaba contando, de que cada enfermedad tiene su causa. Que les quería decir que Él sanó, pues San Juan dice en el Evangelio que muchos milagros, muchos de los que hizo no quedaron ahí, porque no se acabarían las hojas para escribir tanto, los libros para describir todos los milagros que hizo el Señor. Pero en definitiva también eran muy pocas las personas de la población en general. Pues Jesús vino y vivía pues en ciudades de muchas personas, Jerusalén, de muchas personas, pero pocos eran sanados así, instantáneamente. Muchos de los otros fueron que ya empezaron a tener un proceso de conversión, que empezaron ya a bautizarse, a escuchar la palabra y a caminar en el camino del Señor. Entonces también esto es para que nosotros sepamos que si bien Él puede sanar en un instante, no, pues saber que la gran mayoría de la población requerimos un camino. Y yo les quiero decir que esto de la sanación en un instante, si nosotros tenemos un oído de profeta, como el profeta Elías,
que encontró que el Señor no estaba en el estruendo, no estaba en el milagro portentoso, sino que estaba en un pequeño susurro, podemos entender cómo el Señor hoy, día a día, en cada instante, nos puede sanar de alguna cosita, una palabrita, una palabra basta para sanar. Yo los invito a que nos unamos en este grupo de WhatsApp y ahora de Telegram, en el que meditamos la palabra diaria, a la luz de las virtudes también de Santa Hildegarda, y como una palabra del Señor a diario, si lo acogemos con fe, si para eso también los invitamos a hacer estos procesos de aprender a ayunar, de los remedios, de la medicina de Dios, porque todo eso, como yo siempre les digo, es abonar esta plantica que somos nosotros, abonarla, trabajarla, para que llegue ese instante en el que Dios sana. ¿Cómo son los campeones en las carreras? Ganan en un instante. ¿Cómo es ese momento de un atleta de llegar a la meta? Es en un instante. Pero para ese instante se prepararon años de entrenamiento. Yo les digo, yo llevo en este camino 15 años y ahora, hoy, esta semana, ayer, vine a cosechar un fruto de sanación que más adelante les compartiré el testimonio. Pero yo veía, uy, Dios, cómo, yo les digo, cómo un pecado, nos dice Santa Hildegarda, hay muchos testimonios de personas, cómo un pecado nos puede llevar al purgatorio o cómo un pecado nos puede llevar a la condenación eterna, pero también cómo un pecado nos puede arrojar 20 años de enfermedad como consecuencia de nuestro pecado. Y uno se queja, pero ¿por qué a mí? ¿Pero yo qué hice de malo? No, es que el Señor en nuestra enfermedad nos permite entender lo grave que es un pecado, el efecto que tiene, pero también que si desde hoy tenemos solo el día de hoy para decirle sí al Señor y empezamos a trabajar por esto, vamos a ver milagros de sanación día a día, pequeñas cositas de este médico, de este cirujano hermoso que va interviniendo en nuestro corazón y poco a poco, capita, y como yo les digo, las capas de la cebolla, capita a capita, vamos superando y trabajando, y esto nos lleva a esa conversión, a mí personalmente es que en términos generales tengo buena salud, he visto cómo Él me ama y se preocupa por mí y llega a mí con esto de la sanación, y yo sé que esto es por eso no me quedo callada y hablo y quisiera dedicarle mi vida al Señor sirviendo con este tema de la sanación, porque si lo ha hecho en mí, en mi familia, lo puede hacer en ustedes. Basta esto, ponernos en camino, así como los primeros cristianos decían, bueno, nos vamos a poner en el camino de los cristianos, ¿cierto? Comenzamos este camino con el bautismo, con los sacramentos. Entonces, bueno, por ese lado, pues animarlos a perseverar, vamos a ver entonces este enfoque de cómo, por ejemplo, el primer mandamiento, bueno, lo que los invitamos a hacer en este camino, en esta parte espiritual del camino para sanar, es un examen de conciencia. Es fundamental para sanar, examinar nuestra conciencia. Por eso día a día les enviamos meditaciones, y en este espacio vamos a hacer lo de los mandamientos, porque por ejemplo este médico tiene unos discípulos muy hermosos, así como sus discípulos, 12 apóstoles. Él, nada más en el Evangelio escuchábamos cómo enviaba 72 y cómo tiene muchos más discípulos, y ahora hay discípulos vivos, sagrarios vivos del Señor Jesús,
que llevan todo, que son medios de llevar esta agua, que cargan con esta agua de vida. Y por experiencia personal, una persona con un carisma muy hermoso de hacer examen de conciencia, encontrábamos como, por ejemplo, la ruina económica o las enfermedades graves suceden especialmente por la idolatría, por faltar a ese primer mandamiento de amar al Señor sobre todas las cosas, y también debido a la lujuria. Enfermedades muy graves, la ruina económica se debe a esa falta de ese primer mandamiento. Y ahí va la primera pregunta de examen de conciencia, y es: bueno, en mi enfermedad he amado a Dios sobre todas las cosas, o en mi día a día. Preguntémonos de verdad, examinémonos, le doy a Él el primer lugar, porque muchas veces estamos desesperados con la situación económica, estamos desesperados en la batalla que estamos viviendo, pero pensamos, bueno, yo le doy el primer lugar a Dios. Y yo creo que pues solo de verdad esos monjes santos o también hay mujeres pues y hombres laicos muy santos, de pronto pueden decir que sí, pero la gran mayoría de nosotros día a día constatamos cómo le damos el primer lugar a muchas otras cosas que a Dios. Incluso pues el domingo, por eso le he llamado esto de domingo para sanar, porque es el día del Señor. Como el Señor, como les digo, con una palabra que llegue a nuestro corazón nos puede sanar, cómo ha dejado los sacramentos, el bautismo, especialmente pues es un medio de sanación impresionante. Ni muchos niños enfermos se debe a no poner el sacramento, o que la familia no esté en estado de gracia para recibir el sacramento. Como de verdad este médico hermoso también se quiso quedar como alimento para enseñarnos que en la Sagrada Eucaristía podemos sanarnos al recibir la Eucaristía. La cosa es que la debemos recibir adecuadamente, y en este espacio vamos a aprender cómo recibir la Eucaristía adecuadamente. En cuanto pueda les envío unas pautas de cómo es que se debe llegar temprano a la misa, que se debe estar incluso vestido adecuadamente, que se debe estar en estado de gracia para comulgar, porque lo que tiene la Eucaristía es que si no se recibe dignamente antes es motivo de condenación. Entonces para esto se necesita formarnos, aprender, sacar espacios como este, y yo de verdad los aplaudo a ustedes valientes que precisamente nos toca sacar, estamos en una época que no tenemos tiempo de nada, sacar estos espacios, arrebatarle tiempo al sueño, vigilar para poder hacer esta intervención integral. Y la invitación pues especialmente para fortalecer este pilar espiritual de la sanación es aumentar la oración. De verdad se puedo decir que yo amo a Dios sobre todas las cosas cuando con todo mi corazón quiero imitar a Jesús, especialmente en la oración, a orar como Él ora. Ese es el gran reto, y por eso Él en la preciosísima sangre nos invita a las vigilias. En la oración es que recibimos la fuerza, es que aprendemos ese lenguaje de la fe. Como yo les digo, si a ustedes se les aparece Jesús y les habla en chino, uno no le va a entender, y muchas veces la fe, el lenguaje de la fe es así, un lenguaje que no entendemos, pero que en la medida que el ejercicio para crecer en ese músculo es la oración. Entonces no hay excusas. Ustedes me dirán a qué horas, pero es que yo con esta enfermedad, pero es que tengo que trabajar, pero es que
Yo les digo, yo conozco personas que se levantan a las 2 de la mañana, otras que, bueno, encuentran la manera, cuando uno sabe que algo es importante, encuentra la manera para hacerlo, pero que de nada sirve orar si no me reconozco mis faltas y si no llego a ese punto, como dice el Señor, yo no vine por los justos, pues no necesitan médicos los justos, sino los pecadores. Cuando nos reconocemos pecadores es que de verdad suplicamos esa ayuda al Señor y por medio de sus instrumentos, de sus discípulos también, del ministerio de sanación y liberación que haya cercano a ti, también son medios para ayudarnos con todo esto. Hay un punto también que dice el Señor, bueno, hay unas pautas que incluso las tenemos aquí en vivos que hemos hecho anteriormente, de cómo que nada sirve estar orando si hay personas que tienen cosas en contra mía, que primero nos tenemos que reconciliar, o que también cuando le damos una falta al hermano, primero veamos la nuestra. Y por eso los invitamos. En la Escuela de la Familia tenemos caminos gratuitos que son de examen de conciencia, de cada día examinar nuestra conciencia a la luz de los vicios y las virtudes, porque eso es renovarse mediante la transformación, eso es transformarnos mediante la renovación de la mente, en la medida que yo reconozco mis faltas, porque una clave de la sanación espiritual es poder llegar a ese perdón, de perdonar a las personas que nos han herido, pero también es fundamental pedir perdón por nuestras propias faltas, no vernos como que, ay, es que a mí mi mamá me hirió, o a mí mi papá o el otro me hirió, pero también es ver cómo yo he herido al Señor. Está la historia de un niño que se puso a llorar desconsolado porque su amiguito estaba muy mal, una situación de salud muy compleja, y decía, mamá, yo no quiero esto, y lloraba muy fuertemente. Y a mí esa situación me conmovió mucho, y pensaba yo cómo le duele al Señor Jesús y a su mamá, a la Santísima Virgen María, ver que hay personas que se están muriendo físicamente y que su alma también se está muriendo, es decir, condenando la muerte eterna, porque no saben, no reconocen sus faltas, y Jesús y nuestro Padre de los cielos es todopoderoso, pero lo único que no puede es forzarte, es obligarte a sanar o a que caigas en cuenta de las cosas. Esa hace parte de nuestra condición aquí en la tierra, en este valle de lágrimas, es la libertad, porque el amor es en libertad. Entonces, ¿cómo le duele al Señor Jesús? Y eso es parte de su mensaje también en la agonía, como se presenta en la preciosísima sangre. ¿Cómo le duele a Él esas almas que se están perdiendo? Y le suplica, hay unas oraciones de súplica, que Él le suplica a las almas que vuelvan a Él, porque les duele su enfermedad. El ser resucitó, pero sigue vivo, agonizante, soportando todas las consecuencias de nuestro pecado. Entonces, esa es la buena nueva de la enfermedad. Muchas veces no llegamos a examinarnos y a hacer todo este trabajo interior, sino es a raíz de una enfermedad. Y el Señor no la quisiera, porque parte de la sanación es como que Dios no quiere ni te mando esta enfermedad. No. Eso tiene una causa, pero en sí el Señor la permite para manifestar su gloria. Es solamente que nosotros nos dispongamos, pongamos los medios de oración. Entonces, parte de las oraciones es el rezo del Santo Rosario, que tiene unas promesas hermosas, se las envía al grupo, las conocí ayer, yo no sabía las promesas tan hermosas que tiene el Santo Rosario.
Santa Hildegarda nos enseña que las causas de las enfermedades son los vicios, y la Virgen María nos dice que las promesas del rosario es que liberan de los vicios y se ganan las virtudes. Entonces, de verdad, el rosario es una fuente de sanación impresionante. Como les decía, también pues esa oración personal, la oración con la palabra de Dios, la Eucaristía, lo más frecuente posible, pero no tanto la frecuencia, sino también la calidad, o sea, que se reciba en estado de gracia, en las condiciones que debe ser, es también una fuente de sanación hermosa. Una buena confesión, para lo que les quería decir ahorita, examinar nuestra conciencia, y una buena confesión es lo más liberador, es lo más sanador que puede haber. Ahí es cuando vemos que uno quisiera ese milagro, ese instante con Jesús, que Jesús sáname, y entonces uno se sanó. Pero ese momento, a veces no, el Señor no lo permite así, porque quiere ese momento de la confesión, de nosotros reconocer nuestra parte, y esa es la verdad que nos hace libre. La adoración al Santísimo, fundamental, también ese momento de intimidad, de estar ahí con ese corazón vivo que está ahí en la Eucaristía, que emana las virtudes, que emana sanación. Pero como les digo, más que hacer prácticas, devociones, es poner el corazón en Él. Pero precisamente hoy les compartía por el grupo una foto que también voy a empezar a enviarles por aquí, de cómo hay que cocinar para sanar. Esa es como la enseñanza del Señor en quedarse en un alimento. Es como que bueno, la alimentación es un medio para sanar, y eso es lo que nosotros les invitamos pues en estos caminos de hacer esa parte física, esa intervención física en tu cuerpo. Como yo les digo, somos una plantica que hay que alimentar física, emocional, espiritualmente, intelectualmente también. Pero cocinar para sanar, sanar para amar. Muchas veces no podemos amar a Jesús por esas heridas, por esos vicios que tenemos. Entonces, sanar para amar, y amar para cocinar. Ese es como el ciclo. Así se hace el ciclo, porque uno quisiera, ay sí, no, yo ya voy a amar a Jesús sobre todas las cosas, y sí, yo te amo. Pero como les decía en las otras clases, hay unos pilotos automáticos, unos conductores en nosotros que antes nos tiran para el otro lado, lejos de Jesús. Y ahí es cuando se vuelve esto un combate, pero que, como les digo, nuestra misión, y estamos aquí para apoyarlos en poder hacer ese camino de sanación lo más efectivo posible, en los tiempos y en la voluntad de Dios, pero poner todos los medios. Como yo les digo, yo llevo 15 años en esto, pero he encontrado cómo, y así lo dicen los expertos en Santa Hildegarda, cómo este camino de Santa Hildegarda es el más efectivo para transformar vicios en virtudes, para transformarnos nosotros. Y no es porque sea el de Santa Hildegarda, porque ahí es cuando porque incluso la Iglesia ha encontrado que es la fuente de sanación católica, ¿cierto? Ella es doctora de la Iglesia, y su magisterio, toda su obra enfocada a la salud del ser humano. Entonces es la fuente segura que nosotros podemos encontrar, en oposición, por decirlo así, a todas esas otras fuentes de sanación con alimentación, con remedios naturales. Entonces la invitación hoy es a que nos examinemos
en qué medios también he utilizado yo para sanar mi enfermedad, porque muchas veces decimos, no, es que pues yo estaba enfermo y un amigo me dijo que fuera allí y que hiciera tal cosa. En esto se ve mucho ocultismo con una buena intención. ¿Cuántos llegan así? No, usted mejor que vaya y vea, hay un curandero, ¿no? Y tiene todos los ángeles y tiene la Virgen y no sé qué. O no, me recomendaron estos remedios, ponerme unos sueros. Tengo una amiga que se puso unos sueros y acabó con el hígado. Entonces yo les digo, léanse este documento, estudiense este documento de Jesús, portador del agua viva, y de verdad examinémonos en esas formas en donde he buscado yo sanación. Porque les digo, sobre todo a las personas que se han comprometido con este camino que comenzamos ya oficialmente mañana, ustedes me pueden decir, ay Manuela, ya hice toda la alimentación, ya ahí me estudié todo, súper juiciosa, pero si no hemos resuelto bien esta parte espiritual, la mesa va a seguir coja, ¿cierto? Podemos sentirnos mejor, podemos utilizar remedios y eso es como pañitos, pero con la parte afectiva entramos a un fondo, pero con la parte espiritual entramos muchísimo más adentro. Pero entonces si esto no se da, lo otro queda flojito, ¿cierto? Entonces examinarnos, incluso también hay veces si hemos ido a otras iglesias cristianas, porque es que alguien me decía hoy también, bueno, es que bebemos de la mesa de los ídolos y de la mesa del Señor, entonces, y el Señor a los tibios los vomita. Entonces debemos ser muy respetuosos. Yo hoy me estoy dirigiendo a personas, como les digo, formadas en la fe. A otras personas que lo hacen por ignorancia, pues el Señor quizás no les exige tanto, pero a ellos también hay que iluminarlos, de decirle, mira, todo, así como todo tratamiento de la medicina convencional tiene un efecto secundario en el cuerpo, muy pocos son los que no tienen efectos secundarios. Asimismo, toda práctica que tú hagas que no le dé la gloria al Señor, que no sea en el nombre de Jesús, e incluso hay unas que son en el nombre de Jesús, iglesias protestantes que hacen milagros y muchas cosas, pero eso nos desvía de nuestra fe también en la iglesia, porque parte de nuestro credo es creo en la iglesia, ¿cierto? En sus enseñanzas. Entonces examinémonos en eso y llevémoslo a la confesión. Qué bueno hacer un examen de conciencia general. Parte de este proceso, pues si queremos hacerlo muy juicioso, es hacer un examen de conciencia, preparar una buena confesión. Lo indicado es podernos confesar cada vez que somos conscientes de un pecado. El Padre Pío decía pues que ojalá mínimo cada 8 días, pero este examen de conciencia también pues al menos pues una vez al mes, un buen examen, es poner pues estos medios espirituales para la sanación, sabiendo que todo lo que esto va a llevar es a sanar nuestro amor, nuestra relación con Dios, que es la fuente de agua viva. Créanme que quienes hemos experimentado sanaciones por intervenciones divinas, podemos sentir una fuente, un beber de un remedio, por decirlo así, que no es físico, sino que es espiritual y que sobre todo se siente en una paz, en un gozo, en un cambio en nuestra manera de sentirnos y de pensar, que uno dice, esto no es una coincidencia, esto es algo, eso es intervención sobrenatural. Y ahí es cuando hablamos de esa fuente de agua viva,
que mientras nosotros, como dice el Señor, ustedes son los sarmientos, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, y nosotros no estamos unidos a Él, porque lo que busca toda esta sanación es aumentar nuestra unión con Dios. Si no estamos unidos a Él, este cuerpo se seca, se destruye, y no solo el cuerpo, sino el alma también. Volviendo a nuestro título de hoy, sana en un instante. Nuestra vida también depende de un instante. Todos, sin excepción alguna, vamos a llegar a un instante en que nos van a evaluar en el amor. Esta vida es un examen de conciencia, es una preparación, para un examen en el que van a decir pasaste o no pasaste, en un instante. Personas que han tenido esa experiencia de pasar a la vida eterna y regresar, hablan de ese momento, de ese examen de conciencia, y que puede ser en cualquier momento, pero que lo podemos pasar o no pasar, y que muchas veces una enfermedad es una oportunidad de reforzarnos y de ponernos las pilas en muchas cosas. Muchas veces vivimos esta vida en este mundo de esclavitud, esclavos a un trabajo, esclavos a unas relaciones, atados a muchas cosas, y que no le sacamos tiempo a amar a Dios sobre todas las cosas. Esto requiere, el poder llegar a ese punto de amar a Dios sobre todas las cosas requiere demasiadas vitaminas espirituales y físicas. Esto es para atletas, esto es para valientes, pero que tiene un sentido de bienestar aquí en la tierra, pero sobre todo un sentido eterno. Muchas de las enfermedades, por ejemplo, y a mí me pasó también, es el cáncer, el desarrollar tumores, es por no vivir una vida, enseña Santa Hildegarda, es por no tener una vida en un sentido de servicio a Dios y de servicio a los demás. En mi caso me sucedió que tenía muchos síntomas, y muchas personas me habían dicho también del desarrollo de un tumor, y examinándome con esto de Santa Hildegarda encontré cómo por mis ocupaciones, por 4 hijos, yo dije no, yo no puedo seguir con este servicio de evangelización, no puedo, y me quise retirar y lo quise dejar, y me ausenté por un tiempo, y a través de una persona de Dios, el Señor y la Santísima Virgen María me dijeron, bueno, el Señor te quiere sanar, y ha sido porque te has alejado de su servicio. Y yo y recibí la sanación, la Santísima Virgen María, un 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe, recibí esa sanación en mi cuerpo, y de ahí fue también esa disposición como que bueno, no, es que tengo que servir a Dios, ¿cierto? Pues esto no es, pues en agradecimiento al Señor también por librarme quizás de muchos años de sufrimiento, pero también como para responder a ese amor, para corresponder en acción de gracias. Les comparto este testimonio por eso, porque más que la sanación de ay, ven, sáname de este cáncer, es la enseñanza que hay detrás, que en el caso mío era como que bueno, no, es que el servicio a Dios, y bueno, y el servicio a Dios no tiene que ser una obra de evangelización o así, basta tener una vida con disposición de servirle a Dios en lo cotidiano, en mi profesión, con la que cada uno tenga, en su familia, en lo ordinario, hacerlo extraordinario. Pero para llegar a ese nivel, eso es un nivel pues de este camino espiritual, se requiere mucho ejercicio, ¿cierto? Se requiere, como nos dice nuestro Señor Jesús, comenzar por hacer silencio. Esa es una práctica para empezarnos a unir con Él. Él nos habla en el silencio, pasamos a la contemplación.
a la meditación, a la capacidad de concentrarnos, también lo dice él. Silencio, concentración, meditación, contemplación, y ahí sí llegamos al amor. Pero hay veces llegamos a ese amor que quiere los milagros solamente, pero él dice no, es un amor de incluso amar el sufrimiento. Por ejemplo, ¿cuántas personas no se sanan de su enfermedad porque el Señor los quiere llevar a ese nivel de amar esa enfermedad, de amar esa cruz y de ofrecerla por amor al Señor, y de enseñarle quizás a muchas personas que han sufrido a partir de su situación? Entonces acá, para ir concluyendo, es bueno, cada situación, cada enfermedad tiene su causa, su enseñanza detrás. La invitación es a no desanimarte antes y a no pelear con Dios, a reconciliarte con Dios, porque Él está ahí, Él siempre ha estado ahí. Hablaba con una amiga, una caminante, que hablábamos de esta palabra que dice San Pablo: ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? Nada, ni la enfermedad, ni la persecución, dice él, nada nos podrá apartar del amor de Dios, ni tu enfermedad. Antes tienes a ese médico ahí más cercano que te quiere apoyar, que te quiere sanar, pero quiere especialmente el amor y la obediencia. Enseña Santa Hildegarda, la obediencia es la que lleva a la fe, y la fe es la que lleva a ese crecimiento espiritual. Entonces el amor, nosotros correspondemos a ese amor con la obediencia por amor, la obediencia a su palabra. No todo el que me diga Señor, Señor, sino el que pone en práctica la palabra. Y la palabra de él la vemos en la revelación pública, en la Biblia, pero también en revelaciones privadas, aprobadas por la Iglesia, especialmente en los casos de salud, las enseñanzas de Santa Hildegarda. Entonces, con todo esto, la invitación es a que seas obediente, a que conozcas en un primer lugar esas enseñanzas y que las pongas por obra. Yo llevo 8 años aprendiendo esto y poniéndolo por obra, practicándolo. Créanme que es un día a día, pero es sobre todo cuando servimos a otros, cuando enseñamos a otros. Por eso la invitación también de estas formaciones es a prepararnos para ser colaboradores de la salud, colaboradores de la familia, porque dando, enseñando a otros es como afianzamos este conocimiento, y obedeciendo paso a paso en esa lucha, pero que cada vez se hace más llevadera. Cada vez cuando recibimos esos consuelos, esa sanación en un instante, el Señor nos restaura. Como les dije, yo la recibí hace 8 días, tuve una experiencia, todavía esta situación del tumor por la que les pido oración, pero ya el Señor llegó a la raíz, llegó a una situación de muchos años de mi vida, de guardar rencor y poder reconocer que estaba guardando todavía ese rencor, y gracias a la iluminación de instrumentos del Señor, de personas que me dijeron: mira, tu situación es esta. Y bueno, y con ayuno y oración, con las vigilias. Por eso también aquí ya vamos a empatar con la cruzada de oración que estamos haciendo en este mes de octubre por las familias, dando la milla extra. San Miguel, San Rafael, mejor dicho, el Señor te quiere salvar tu familia, te quiere sanar, pero quiere que tú lo ames sobre todas las cosas. Examinémonos en este primer mandamiento. Y bueno, con esto vamos terminando. Seguimos caminando, seguimos, y esto tiene que ser de 2 o más, ¿cierto? Donde 2 o más están reunidos, ahí está el Señor. Esto solo por nuestras propias fuerzas no podemos, para eso estamos acá, para eso también queremos ser una familia, una red de apoyo.
Y bueno, aquí estoy para servirles, y siempre no pierdan la esperanza, conserven esa esperanza que sí se puede, sí se puede, sí se puede, todo se puede en Cristo que nos fortalece. Me alegra pues mucho saludarnos y seguimos perseverando. Un abrazo y Dios los bendiga.